Bueno, es una pequeña introducción a un tema inmenso, casi infinito, que es la literatura de Francia. Uno de sus grandes legados, quizá el más importante legado de Francia, sea su perdón, en las bellas artes. Francia ha contribuido muchísimo a lo que es el acervo cultural de Europa. Sin más en la arquitectura, con la arquitectura gótica, y en el terreno de la pintura, podemos decir que el impresionismo es una aportación de Francia. El cubismo, aunque su principal creador era español, los franceses se lo han apropiado porque dicen que ese es un arte que surgió en Francia. En fin, no vamos a entrar en esa discusión y hoy nos vamos a concentrar en lo que es la literatura y vamos a pasarlo muy por encima. De hecho, estaba yo viendo que al final de la presentación, pues me salté a los poetas de Francia, a los grandes dramaturgos de Francia, como son Molière, Cornell, Racine, que son clásicos. Es como omitir en la literatura inglesa a un Shakespeare. Pero vamos a comenzar con los orígenes de lo que es la literatura de la novela. Básicamente nos vamos a enfocar en esta aportación en la que Francia ha sido excelsa, ha sido quizá la nación que más ha enriquecido a este género literario llamado la novela y que han creado novelas inolvidables. Aquí estamos viendo el busto de Rabelais, François de Rabelais. Rabelais, él vivió en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y él escribió una de las primeras novelas que se hicieron en Europa. De hecho, se adelantó más o menos 50 años a Cervantes, al Quijote de Cervantes, con una novela que hay mucha gente que la admira. Yo les confieso, nunca la pude leer, nunca la pude asimilar, porque se me hacía terriblemente loca, que es Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel es uno de los cimientos de la literatura francesa. Hay mucha gente que la ha reconocido, han hablado de esta obra como uno de los pilares de la literatura europea. Yo sí les confieso, no la entendí, a lo mejor soy demasiado primitivo en mis gustos, pero se me hizo de verdad surrealista estos personajes, eh, a veces cómicos, a veces altamente críticos de la sociedad. Quizá en el momento que yo la leí no era el momento de mi vida para abordar un libro de este tamaño, pero es una de las grandes obras de la literatura en la que hablan de gigantes. Hay una gran crítica social, tiene mucho contenido psicológico, es de las primeras novelas que aportan contenido psicológico a través de estos personajes exagerados, como es Gargantúa y su hijo Pantagruel. Aquí tenemos una de las imágenes, Gargantúa, perdón, este es Pantagruel flotando en un río. Y esta es una parodia de Rabelais haciendo disección de los personajes como si fueran insectos, porque hay trozos del Gargantúa y del Pantagruel en donde caricaturiza a los vicios y a las costumbres humanas realmente como un entomólogo que estuviera analizando
a las especies que ha atrapado y que las tiene ensartadas con alfileres sobre una tabla para verlas a través del microscopio de su crítica. Aquí tenemos un retrato de Madame de Lafayette, otra de las primeras novelistas de Francia. Aquí la tenemos como ensimismada en sus pensamientos. Ella escribió varias novelas. En la actualidad, y básicamente ya todas las obras de Madame de Lafayette son, ¿qué les puedo decir? Son obras de museo. Ya no se leen, porque Pantagruel y el Carantú y Pantagruel se sigue leyendo, se sigue mostrando como una obra ejemplar, no así Madame Lafayette, aunque en Francia todavía la mencionan mucho y tengo entendido que hasta la fecha la siguen, su lectura es parte del currículum escolar. Parte de la historia que ella, una de las historias, fue pasada a película como La Fidelidad, porque ella habla de un amor, su principal novela, La Fidelidad, es un estudio sobre la fidelidad, um, sobre todas las cosas, a pesar de que la protagonista se enamora de otro hombre y decide mejor, antes que comportarse en una forma desleal, prefiere ya meterse de monja. Esto es un tema romántico muy del siglo XVII. Y aquí tenemos al padre o al abate Prévost, autor de pues, muchas novelas, pero la más famosa que ha sido interpretada en ópera es Manon Lescaut. La historia de Manon Lescaut es una historia también de amor, de un amor, les puedo decir, desbocado, muy intenso, que lo llevaron a la ópera tanto Massenet como Giacomo Puccini. El Manon Lescaut es de Puccini, el Manon a secas es una obra de Massenet. Y bueno, la novela es también la estudian en las escuelas en Francia. A mi gusto es más interesante verla en ópera que verla, que leerla. Estoy siéndoles totalmente subjetivo en mis opiniones. Quizá un maestro de literatura francesa me critique por lo primitivo de mis opiniones literarias sobre sus monumentos, pero esa es mi manera de sentir. ¿Y qué les puedo decir? Esta es una de las imágenes de del caballero, porque así se llama la novela, es El Caballero de Gruyère y Manon Lescaut. Este es un encuentro amoroso. Aquí sí hay pasión intensa. Vamos, en esta novela sí se presenta, a pesar de que está escrita por un abad, es una novela pues más realista en el sentido de que el amor sí se llega a realizar a través de una relación extramarital, que en Francia esto no es nada extraño. Esta es la primera edición de la historia del Caballero de Gruyère y Manon Lescaut. Esta es la edición de 1753. En su tiempo fue una novela muy mal recibida. Se la consideraron sumamente inmoral y escandalosa, a pesar de que eran los años galantes de Francia. Es esa época desenfadada en que pues,
toda la nobleza, hombres como mujeres, por lo menos tenían un amante. Y fue el abate Prévost el que se encarga de inmortalizar a sus personajes. Bueno, esto es muy importante. Aquí llegamos a uno de los primeros hombres de letras que todavía están vigentes. Este es el autor de Cándida, una novela que es una novela crítica sobre la ingenuidad del hombre. Más que verla como una novela, hay que verla en esta como un tratado filosófico. Estamos hablando de Voltaire. Voltaire fue el primer gran hombre de letras de Francia. Al decirse el primero, me refiero a un hombre que escribió una cantidad apabullante de libros, de cartas, de artículos, folletines, sobre todos los temas de su tiempo. Habló de ciencia, hizo teatro, hizo novela pero con un contenido filosófico. Él utilizaba la novela para hablar de sus ideas altamente liberales. Él, por ejemplo, fue de los primeros en pregonar y el luchar por la libertad de religión. Él decía que cada quien tiene derecho a seguir el propio credo. Y aunque él tenía algunas ideas antiislámicas, en un principio él era muy pro judío, pero después, a raíz de un problema financiero que tuvo de un banquero judío, se volvió antisemita, pero siempre con ese cinismo que lo caracterizaba. Al decirles que es un autor vigente, no es una literatura, leer a Voltaire no es algo que se lea como que lo empiece uno en la primera página y se lea, que sea un libro que devoramos, para nada. Es un libro que hay que pensarse porque lo importante de Voltaire no son sus crónicas, los argumentos, sino sus ideas tremendamente avanzadas a su tiempo, al grado que todavía en esta época pueden ser eh, abono para nuevo pensamiento, para nuevas corrientes filosóficas, sociológicas y estilos de escribir, porque eso sí, Voltaire tenía un estilo incisivo, muy bello para escribir, tanto en sus cartas como en sus obras de teatro o sus novelas. A veces es más importante cómo lo dice que lo que dice en el sentido de argumento. Él es más bien un escritor de ideas. Aquí lo tenemos a Voltaire, está representado en este personaje que apenas si se le distingue en una mesa. Perdón, es este el personaje de Voltaire. En una mesa con Federico de Prusia. Voltaire siempre fue invitado a los círculos literarios y fue un hombre muy apreciado, muy admirado por monarcas, entre ellos Catalina la Grande de Rusia. Aquí estamos en el Panteón, en París, en su tumba. Junto a la tumba está esta escultura, esta estatua de este gran pensador y gran hombre de letras. Les repito, Voltaire todavía se puede leer. Yo lo leí hace unos años, un libro que se llama El siglo de Luis XIV. Y se me hizo fascinante la forma como narra toda la historia de Luis XIV, las implicaciones políticas de su tiempo.
las ideas, cómo iba el intercambio de ideas. Es sumamente interesante. Y bueno, este personaje ligeramente oscuro, apagado, así era en su vida. Era un hombre tímido, muy reservado. Fue un hombre que fue un ejemplar esposo, un ejemplar padre. Escribió una de las novelas más fascinantes de la literatura francesa, que se llama Las relaciones peligrosas. Me refiero a Choderlos de Laclos, nada menos que Las relaciones peligrosas. No sé si vieron la película, bueno, una de las versiones que se han hecho de esta historia. Es una historia fascinante, interesantísima, eh, llena de picardía, eh, con un realismo a veces despiadado, sobre estos triángulos amorosos en la Francia galante, que fue la que él vivió. Él habla y describe la Francia de su época, la nobleza de su época. Sin ser él un noble, él conoció a la nobleza y habla, por ejemplo, de estos personajes. No sé si recuerden la película en que esta Glenn Close la hacía de la marquesa de Martel, y el vizconde de Valmont, interpretado por que tiene una cara de cínico, caray, se me fue el nombre del autor, y del autor, del actor, y Madame de Trouvel, que le hacía Michelle Pfeiffer. Y es estos triángulos amorosos, es la apuesta de dos cínicos, que en este caso es el vizconde de Valmont y la marquesa de Martel. Se ponen de acuerdo, hacen una apuesta, y la apuesta es a que no conquistas a Madame de Trouvel. Madame de Trouvel era un ejemplo de virtud y fidelidad conyugal. Era así como ejemplar la muchacha. Entonces, la apuesta es, mira, si la conquistas, y bueno, la conquistas quiere decir si la llevas a la cama, eh, la marquesa de Martel le pagaría, le daría como premio, pues también meterse a la cama con el vizconde. Y esa es más o menos la narración de la novela. Claro, en el ínterin, cuando el vizconde hace toda esa labor para conquistar a Madame de Trouvel, se enamora de ella, pero el ego lo obliga a terminar con ella porque la marquesa le exige, y bueno, termina en una tragedia. Les recomiendo, si no la han visto, la película con Michelle Pfeiffer y con esta Glenn Close. Es una maravilla de película. Tenemos de Liaison dangereuse de Pierre Choderlos de Laclos. Fíjense en esta frase. Cuando una mujer ataca al corazón de otra mujer, rara vez falla, y la herida es invariablemente fatal. Hay un pensamiento expresado en uno de los diálogos, que es cuando Madame de Trouvel está destrozada porque se da cuenta que está perdidamente enamorada del vizconde, y le pide que
y está llorando, ¿no? Y se le acerca una vieja sabia, noble también, y le dice, mira, eh, tú nunca, si no te sorprenda, los hombres nunca aman como las mujeres. Los hombres aman el placer que ellos sienten y las mujeres amamos el placer que ellos sienten. Esta sí se la recomiendo, sigue siendo una obra vigente. Este, en la actualidad, en la actualidad ya es un libro, bueno, el Marqués es menos leído, eh, tuvo un cierto auge hace unos 30, 40 años, porque sus libros eran sumamente inmorales, era más bien amoral, todo orientado a al tema sexual, al tema del sadismo, y se puso de moda básicamente por morbo. Yo no le considero una gran calidad literaria, sin embargo, se adquirió mucha fama, sobre todo su obra principal, que es Justine. Bueno, aquí tenemos al padre del romanticismo francés, que era Chateaubriand. Chateaubriand, él es un escritor de la Bretaña francesa. Su tumba está en Saint-Malo y él llegó a ser parte de Francia. Realmente en su vida, su carrera lo llevó al triunfo en la política y en la diplomacia. Sin embargo, algunas de sus novelas se siguen publicando, como es Atala. Quizá en la actualidad ya se considera un poco pasada de moda. En cambio, Henri Bell Stendhal, este hombre sigue vigente, sus novelas y sus libros siguen siendo un clásico francés. Él es de los grandes hombres de letras franceses, especialmente dos de sus novelas, que es La Cartuja de Parma o El Rojo y el Negro, Le Rouge et le Noir. Además, sus libros de viajes en Italia, donde se acuñó el término de el síndrome de Stendhal, porque él decía que era tal la belleza de Florencia que a veces sentía que se iba a desmayar. Stendhal era un hombre de una sensibilidad casi patológica, pero tenía este don de profundizar en el alma humana y fue el primer gran escritor, el primer gran novelista de los que analizan el espíritu, y sus novelas siguen siendo vigentes. Yo les recomiendo que lean La Cartuja de Parma y El Rojo y el Negro, además de algunos de sus libros de viajes. El viaje en Italia es un clásico y sigue siendo fascinante obra. Nos pasea por una Italia que en gran parte ya no existe y sin embargo todavía mantiene su vista hipersensible, siempre nos enfoca a ver el aspecto más bello de Italia, sus obras de arte. Y bueno, aquí tenemos a uno de los monstruos de la literatura francesa, uno de los más grandes escritores de la literatura universal de todos los tiempos, Honorato de Balzac. Fue de los primeros en hacer estas novelas por series
él hoy quiso agrupar todo en una obra monumental que se llama La Comedia Humana, que son una serie de novelas donde toma personajes que se vuelven a repetir. Es decir, son historias que concluyen, que terminan, pero continúan ensartados en otro trama, con otros personajes y se siguen. Y él, lo que él intentaba era dar un cuadro de lo que era el mundo de su época, la sociedad de su tiempo, la sociedad francesa de los años 1830, 40, 50. Él murió a la edad de 50 años, tuvo una vida turbulenta, pasiones, eh, pero además, cuando escribía, no sé cómo le hacía, porque es tal la cantidad de obras y de novelas que él compuso que es casi inabarcable. Las obras completas, es decir, la comedia humana, la edición de la editorial Aguilar en español, son 6 libros como de 1500 páginas cada uno. Estamos hablando de 7500 páginas de una serie de novelas, entre las cuales están algunos clásicos como son Eugenia Grandet, es la historia de es una historia de la avaricia tremenda del padre Grandet, que guardaba todo y eh, martirizaba a su hija de que guardara el dinero y lo ahorrara. Ella se enamora de un hombre y le da unas cuantas monedas de oro para que se vaya a un viaje, pero la decepciona porque él se involucra con otra mujer, pero ella sigue los pasos de su padre y llega a acumular con la herencia de su padre y con los ahorros que ella hace una inmensa fortuna. Y el primo regresa, así como esperando que le dejara la herencia, y ella no le dio nada. Se lo dejó a su sobrino. Y bueno, hay una película muy bien hecha, a mi gusto está muy bien caracterizada, mexicana, con Marga López. No sé, ya sé que ustedes han de oír esto de Marga López y Julio Villarreal como el viejo Grandet, y seguramente piensan qué clase de tema arqueológico estoy hablando, pero está muy bien llevada, muy bien hecha. La actuación de esta Marga López es espléndida y se han hecho otras versiones del tema francesas, pero es un tema fabuloso. Hay un libro que es desgarrador, que se llama Las ilusiones perdidas. Y es toda la historia de un muchacho ambicioso y sus fracasos, tanto amorosos como en negocios, y pinta la sociedad de su tiempo y los caracteres con un realismo, con una fuerza vital que es irresistible leerlo. Otro es el padre Goriot, la prima Beth, el primo Pons, en fin, es interminable el recuento de obras de Balzac, que son obras maestras y todavía muy vigentes, deliciosas para leerse. Son de estos libros que lo ensartan a uno y lo fascinan a uno porque lo llevan a través de descripciones de los muebles de las casas, pero sobre todo de las actitudes, de lo que están pensando los personajes, con una agudeza extraordinaria. Balzac se dice que él tomaba 50 tazas de café al día y vivió 50 años. Bueno, aquí tenemos a otro de los grandes,
No, perdón, este es Balzac también. Este es un busto de Balzac en el cementerio de Père Lachaise, que es donde está él enterrado. El cementerio de Père Lachaise en París. Aunque yo nunca recomiendo ir a visitar cementerios, pues miren, los nombres que se encuentran uno sobre las tumbas, la mitad de la historia de Francia está en este cementerio. Otro cementerio muy famoso es el cementerio de Passy, y el otro es el de Montparnasse. Pero pues va a haber uno tumbas. Y este es un retrato de Balzac realizado por Augusto Rodin, el gran escultor. Pueden ver es una edición antigua de las primeras ediciones de los, todo lo que es la comedia humana. Aquí están los chuanes, una novela sobre un motín en la Bretaña francesa. Este es el papá de um, Alejandro Dumas. En su uniforme napoleónico. Aquí tenemos Alejandro Dumas. Quizá de los libros más vendidos todavía hasta la fecha, digamos, sin tener la monumentalidad de Balzac, ni la profundidad, ni la calidad literaria. Él ha hecho dos obras que lo han inmortalizado. Una de ellas es Los Tres Mosqueteros, que se ha hecho en películas y es una novela pues para leerla en la juventud. Y otra es El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una de las novelas de venganza más fascinantes de toda la historia. La siguen haciendo en películas y sigue siendo una historia fascinante. Si recuerdan, ¿verdad? Este muchacho que es metido a la cárcel injustamente y es un complot que le hacen para casarse con la esposa, con la prometida y para destituirlo del puesto que le han dado como capitán de un barco. Lo meten a la cárcel, lo acusan de ser un bonapartista y ahí queda encerrado en la cárcel durante 15 años, pero tiene la fortuna de encontrar a un sacerdote, a un monje, el abate Faría, que el abate intente escapar, pero nada más va a dar hasta la celda del conde de Montecristo, es decir, de Edmundo Dantes, y lo educa. El abate educa, le enseña idiomas, vamos, le enseña de todo al futuro conde de Montecristo, y cuando muere el abate le dice dónde está un tesoro inmenso. Con este tesoro escapa el mundo Dantes de su cárcel y va a buscar el tesoro y finalmente regresa hecho ya un conde, un caballero de lo más prestigiado en París, pero su finalidad es la venganza. Hay varias películas que se han hecho con este tema. Una de ellas, eh, hay una versión argentina muy buena y hay otra versión mexicana con Arturo de Córdoba. Se las recomiendo porque está bien hecha, aunque quizá muchos de ustedes no sepan quién es Arturo de Córdoba. De Alejandro Dumas se cuenta una historia
Alejandro Dumas tenía un gato y un día, y además tenía en una jaulita a un chango, y un día llega Alejandro Dumas y se encuentra con que el chango anda fuera brincoteando. Entonces, definitivamente el culpable tiene que ser el gato. Invita a sus amigos, los reúne para hacer un juicio. Entonces el acusado es el gato y bueno, pues todo el mundo lo considera culpable y la penitencia es meterlo en la jaula con el chango, creo que 3 días o algo así. Esta es una historia real. Se me hace de lo más simpático. Me imagino que el gato no volvió a estar en la mínima intención de volver a abrirle la jaula al, al chango. Bueno, aquí está la tumba en el Panteón en París de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas padre, porque también está Alejandro Dumas hijo, y el hijo fue el autor de La Dama de las Camelias. Este es el castillo de If, cerca de Marsella, donde estuvo supuestamente encarcelado el conde de Montecristo. Y aquí tienen a los 3 mosqueteros con D'Artagnan. En su famoso grito de unión, uno para todos, todos para uno. Otro de los gigantes de la literatura francesa, Víctor Hugo. Víctor Hugo hizo muchas obras de teatro, muchas novelas. Las más célebres son Los Miserables, y esta es una foto de Cosette. No, no es una foto, perdón, es una imagen de un grabado de Cosette que se usó en la primera edición del libro en Francia. Curiosamente, es la misma imagen que se usó para la última presentación en Broadway de la obra musical Los Miserables. Se utilizó esta misma imagen de Cosette. Y aquí tienen la otra gran obra de Víctor Hugo, que es Notre Dame, el jorobado de Notre Dame, o el jorobado de Nuestra Señora. Este es las barricadas de las que hablan en la obra de Los Miserables. ¿Se acuerdan? Hay unas barricadas y el personaje tiene que librar las barricadas y escapa con el cuerpo de su yerno por los drenajes de París. Y estas las barricadas que se instalaron en aquel tiempo, en la famosa revolución del 48, estamos hablando de 1848, en París, y estas son las barricadas sobre la avenida de Rivoli. Y ese es el retrato de Víctor Hugo, realizado por Rodin, por Augusto Rodin. Esta es una de las calles más, ¿qué les puedo decir? Más prestigiadas del barrio de Passy, que es la avenida de Víctor Hugo, que llega hasta la glorieta de la Etoile, o la plaza del Etoile, o actualmente ya la plaza General de Gaulle, que es donde está el Arco del Triunfo. Y bueno, miren, no escribió ni la cuarta parte de Víctor Hugo, ni la 10ª parte de lo que escribió
Honorato de Balzac. Todavía en la actualidad hay mucha gente que considera a este hombre como el más grande escritor de Francia. Algunos lo catalogan como su obra principal, que es Madame Bovary, como la obra máxima de la historia de la literatura. Hay muchos autores que consideran el estilo de Flaubert como un estilo impecable, un estilo perfecto. Es un vínculo entre el romanticismo, el realismo, pero carente de todo toque sentimental. Flaubert narra la historia de esta muchacha que se casa, bueno, con toda la ilusión del mundo, se va a vivir a provincias, empieza a aburrirse, llega un momento en que ya no soporta al marido y le es infiel, y su primera infidelidad es, bueno, en su primera y en su segunda infidelidad, ella es demasiado ávida, al grado que ella a su vez aburre a los amantes hasta que finalmente ella eh, muere, ¿verdad? Su historia es trágica, es una historia de adulterio muy triste, muy realista. Repito, está escrita sin ningún toque sentimental, casi como si fuera una indiferencia, pero con una magistral eh, prosa. No tanto, no es adornado, porque Flaubert no es adornado, pero maneja sus frases, su literatura con un equilibrio casi como un matemático. Es muy impresionante el impacto que genera esta obra de Madame Bovary. Madame Bovary es una obra más o menos contemporánea a las otras dos grandes obras que tratan el tema de la infidelidad, como es Ana Karenina, que es otra obra grandiosa y magistral. También carece de sentimentalismos, escrita por el ruso León Tolstoy, y la otra obra de Clarín, de Leopoldo Alas, que se llama La Regenta. Las tres son grandes obras maestras que tratan el mismo tema. Pero Flaubert, con esa obra, tiene otra que se llama Las Tentaciones de San Antonio y tiene otros libros, pero el Madame Bovary es una obra gigantesca. Esa es necesario leerla porque pues, no se puede uno ir de esta vida sin ver esa pieza literaria tan perfecta, tan magistral. Tienen una escena de la película de Madame Bovary. Esta fue la que protagonizó, voy a volver a mis temas arqueológicos, Jennifer Jones. Ahí estés con esta Isabelle Huppert, la versión francesa. Esta es extraordinaria película, estupendamente bien actuada. Esta Isabelle Huppert, yo creo que es una de las grandes actrices de Francia. Y ella hace un papel como Madame Bovary excelso. Bueno, aquí tenemos a un autor que ha sido idolatrado por casi todos los niños del mundo y niños y adultos también, adolescentes, y por el cine, que es otro de los grandes de Francia, es Julio Verne. Él hizo novelas inmortales como Viaje al centro de la Tierra,
20.000 leguas de viaje submarino, el de la Tierra a la Luna, en fin, una cantidad, la vuelta al mundo en 80 días. Y ha sido un autor de una popularidad. Pocos autores han llevado al cine tantas obras como Víctor Hugo, perdón, como Julio Verne. Esta es la ciudad este es Nantes, donde termina el río, la Loire, que es donde nació Julio Verne, y este es el Instituto Clemenceau. Clemenceau era un presidente de Francia, por cierto, un presidente muy simpático, medio cascarrabias, pero él decía que él no creía en ningún gobierno, empezando con el de él. El Instituto Clemenceau, donde hizo sus estudios eh, Julio Verne. Y aquí tenemos su tumba. Este es en el cementerio de Montmartre, en París. Y creo que no se imaginan quién es ella. Ella es la famosa Jorge Sand. Si ubican a Jorge Sand como Juliette Binoche en una película que hizo como pareja, Jorge Sand de pareja de Alfredo de Musset, o como Merle Oberon, como pareja del actor que hizo de Federico Chopin, pues no, la realidad es que no tenía la belleza que le han atribuido las otras versiones. Jorge Sand o Aurora Dupin fue una gran novelista muy popular en su tiempo, novela romántica. Ahora empieza a volverse nuevamente a poner de moda. Y ella utilizaba el nombre de hombre y muchas veces se vestía como hombre, no tanto para escandalizar, sino porque así la respetaban más. Ella fue el amante de Federico Chopin. Aquí tienen un boceto de ella como María Magdalena, y aquí tienen una especie de boceto realizado por Delacroix, que es Jorge Sand y Federico Chopin. Y esta era una amiga de Jorge Sand, que es Sarah Bernhardt, en su tiempo la más grande actriz de Europa. Hacía furor y fue protagonista de montones de obras de Musset, de grandes, de Víctor Hugo. Esta fue la famosa Sarah Bernhardt. Amigo de Jorge Sand y de Sarah Bernhardt, tenemos a este hombre, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, a mi gusto, es yo creo que uno de los más grandes cuentistas de toda la historia. Él y Anton Chekhov son quizá los grandes cuentistas. Hay un cuento de Guy de Maupassant que es una belleza, historia. Habla de una muchacha muy bonita que se casa con un joven
que trabajaba en una dependencia de gobierno y es invitado a un baile y le dice pues, a su esposa, oye, quiero que me acompañes, por favor. Y dice, pero es que no tengo nada que ponerme. Vivían muy limitados. Entonces, bueno, pues él hace el esfuerzo y le compra un vestido, pero después ella le dice, pero pues, sin un collar, sin joyas, se va a ver deslucido. Entonces él le dice, pues ponte flores, se ven muy bonitas. Y la otra nada más se prende de la lámpara y dice, pero ¿cómo flores? Digo, no va al nivel de la fiesta que vamos, no voy con flores. Entonces se le ocurre pedirle a una amiga que le prestara algo de joyas. Entonces la amiga le presta un collar de brillantes. Va a la fiesta es un éxito. La forma como la chica se luce, todo el mundo lo felicita a él, oye, tu esposa, qué maravilla. Eh, Se pasan la noche bailando, y ya cuando van de regreso a casa, se toca ella el cuello y no tiene el collar, perdió el collar. En el coche no lo encuentran, por ningún lado aparece el bendito collar. Entonces se embargan, ella se mete a trabajar, él trabaja turno doble y durante años están pagando bueno, para poder, le compran el collar a la amiga, se lo devuelven y bueno, están trabajando, pasan los años y un día se encuentra la chica a la amiga en el parque y la amiga, la rica, ve a su amiga y le dice, oye, pues desde aquella fiesta que me pediste no te he vuelto a ver, pero has estado bien porque te veo acabada, no te veo, has estado de salud. Dice, mira, te voy a contar lo que pasó. Entonces le cuenta que había perdido el collar y que se embargó y tú estuvo trabajando años para poder pagar los préstamos que adquirieron tanto en el trabajo su marido como ella en en el nuevo trabajo que ella consiguió para poder pagar todas las drogas que se metieron para poder cubrir. Entonces la amiga se le queda viendo, ¿de verdad? No era un collar de brillantes de verdad, eran falsos, eran de bisutería. Ese es el estilo de cuentos que cuenta aquí de Maupassant. Y leerlo es una delicia. Es el estilo de literatura donde el argumento y el final es el gran motivante para seguir leyendo. Y hablando de los grandes escritores de Francia, aquí está Émile Zola. En la actualidad ya no se lee tanto sus novelas, su novela más famosa es eh, Nana, la historia de una muchacha que se prostituye. Después está la historia de Germinal, que es la vida en las fábricas. Él es el gran autor francés de la época realista y tuvo mucha influencia en muchos grandes literatos en el resto de Europa. Y fue famoso, aquí lo tienen, por por el mensaje que le envía al presidente de Francia, la carta que le manda el presidente de la República, el famoso Yo acuso, donde denuncia y acusa a los autores de una injusticia, de una atrocidad, de meter a la cárcel a Dreyfus. Es el famoso caso de Dreyfus, que fue algo muy impresionante, muy
sonado en Francia y que causó un enorme revuelo porque fue un escándalo en la época. Pero el detonador de todo el escándalo final fue Solá, Emilio Solá. Y en nuestro siglo tenemos autores como André Gide, escribió novela, poesía. Hay una obra de poesía que se llama Los alimentos terrestres, que es como una especie de evangelio del hedonismo. Otro de los más respetados es Marcel Proust, con esta inmensa novela. Esta es la época de las novelas kilométricas. Marcel Proust es autor de En busca del tiempo perdido, que es toda una serie de recuerdos de la sociedad francesa de principios del siglo XX. Es todo un mural con una capacidad de descripción casi microscópica. Ha sido uno de los grandes, de los más respetados hasta la fecha, autores franceses. Otra de estas novelas inmensas se llama Los Thibaut, escrita por Roger Martin Dugard, que lo tienen aquí en la fotografía. Los Thibaut es la historia de una familia que era más bien de un padre con dos hijos. Habla de la muerte del padre y habla después de los dos hermanos, todo lo que les va pasando. Llega la guerra. El último tomo se llama El verano de 1914, donde describe a la Francia simbrada por el grito de guerra de la Primera Guerra Mundial. Es ganador del premio Nobel por esa obra, por Los Thibaut. Otra de estas novelas gigantescas es Los hombres de buena voluntad, escrita por Jules Romain. Dice, la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, la gente mediocre habla de la gente. Jules Romain. Él pasó una temporada en México, fue amigo de Alfonso Reyes, y su obra de Los hombres de buena voluntad, estamos hablando que son 36 tomos. Hace uno de los tomos, el 15 o el 16, hablan de la guerra, de la batalla de Verdún en Francia, en la Primera Guerra. Es, yo creo que la mejor descripción de las atrocidades de la guerra, sobre todo de la guerra de trincheras, como fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, este caso es André Malraux, que fue ministro de Cultura de Francia. Él escribe un libro que se llama La condición humana, que es una obra muy importante. Y nada más les cuento un detalle de él rápidamente antes de irnos. Él fue ministro de Cultura. Antes de ser ministro de Cultura, él estuvo en el departamento de rescate de las obras, en Indochina, y él fue de los primeros que estuvieron trabajando en rescate de obras en Angkor. Pero como parte de su, ¿qué les puedo decir? De su souvenir, se llevó varias esculturas, algunos frisos de los templos, lo metieron a la cárcel. El gobierno de Francia devolvió todo lo que se había robado este hombre y volvió a surgir y volvió a ser ministro de Cultura en Francia. André Malraux tiene un libro fabuloso que es El Museo sin Paredes, que es una historia del arte
que es una belleza. Él escribe con una certeza, como si él fuera el hombre más inteligente del mundo. Y realmente es uno de los hombres más inteligentes, porque es brillante la forma como escribe. Y también ganador del premio Nobel, Albert Camus. Aquí está, en Suecia, colocándole esta corona a esta muchacha, se llama Lucía, y esto es en la Academia Sueca, cuando él recibió en el año de 1950 50 o 50 y tantos el Premio Nobel de Literatura. Bueno, es una introducción, nos faltaron muchos, nos faltaron los poetas, los grandes dramaturgos, pero pues es simplemente una semblanza de lo que es el paso de Francia por la literatura mundial. Es importantísimo. Hemos recibido, y quería comunicarles esto antes de despedirme, hemos recibido algunos mensajes para que los publicáramos, solicitando que podamos publicar con contenido político. Nada más les quiero recordar, en estos cursos, en este ciclo de las ciudades de Francia o las ciudades del mundo o la geografía turística, estamos hablando de turismo, nada de política. No queremos contaminar con ideología ni de izquierda ni de derecha. Sentimos que en respeto a todos ustedes debemos de mantenernos al margen de hacer proselitismo de tipo político en este espacio. Algo hay que agradecerle al turismo, que es habernos acercado a las culturas del mundo. Quizá más que ninguna otra actividad de los gobiernos, es el turismo el gran difusor del arte, de la historia, del pensamiento de muchos pueblos. Entonces lo queremos dejar tal cual y no mezclar el tema de la pasión política, que no es de la pertinencia de nuestro espacio. Les digo, es más que nada en respeto a ustedes. No estamos dando cabida a ningún mensaje y bueno, pues les agradecemos que estén presentes con nosotros, pero nunca vamos a publicar ningún mensaje ni de un lado ni del otro. Vamos a limitarnos, como decía José Ortega y Gasset, otro de estos hombres que cuando hablan como si fueran los más inteligentes de Europa. Bueno, este español decía que ser de izquierda o de derecha son dos formas que el hombre tiene para comportarse como un imbécil. Bueno, ese es José Ortega y Gasset, pero nosotros no nos vamos a meter en este tipo de, vamos, no es el espacio. Creo que todos lo entienden y básicamente es por respeto a nuestro auditorio. Les agradezco mucho, vamos a continuar, espero que se arregle el problema del audio, vamos a trabajar en ello y nuevamente a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les agradecemos por su presencia. Buenas tardes.